Sí, sí, bien, gracias. La promesa del mañana, el despertar de la fe, que nuestra canción evoque justicia y paz. Más allá de las fronteras, un pueblo en los tiempos presente está. Mira cómo se ama, mira cómo caminar. América. Richard. Uno, dos. A little bit up, Richard. A little bit up. This one. Uno, dos. Prueba ahora. Uno, dos. A ver, todos, el coro. Preparémonos. Mira cómo se aman, mira cómo caminan. América,
con la fuerza del Espíritu. América, testigos de Cristo vivo. Mira cómo se ama, mira cómo camina. América, con la fuerza del Espíritu. América, testigos de Cristo vivo. Testigos de Cristo vivo. Testigos de Cristo. Testigos de Cristo vivo. No traje ni dignidad. Somos iglesia misionera que acompaña en libertad. Sí, bien, 11 de la mañana, luego de haber regresado de la merienda, nos disponemos a iniciar este otro tramo de la mañana. Para que los confines puedan cantar. Todos, mira cómo se aman, mira cómo caminan. América, Con la fuerza del Espíritu. América, testigos de Cristo vivo. Sean firmes nuestros pasos, porque largo es nuestro andar. Que marchemos con María en bien, ahora sí, familia misionera, con la fuerza del Espíritu, con la fuerza del Espíritu, seguimos el programa. Vamos continuar o programa, família. Pedimos a sua atenção, então. Já tivemos a aproximação bíblica, a abordagem bíblica com o tema do Espírito Santo e a abertura missionária da igreja primitiva e os Atos dos Apóstolos. Quando a equipe organizadora do Congresso pensou na distribuição desse momento, dissemos que possamos ter, para que possamos ter uma iluminação bíblica e que logo seja complementário a essa iluminação bíblica, possamos ter uma iluminação desta vivência, desse testemunho. Para eles, temos nesse espaço o Padre Ali Enemeka, missionário de Maria Imaculada, que é originário da Nigéria, e a quem recebemos com fortes aplausos e que recebemos com muita alegria. Padre Ali, para que possa compartilhar conosco. Muito boas-vindas. Olá. Vou falar em francês. E com na maneira que falamos espanhol, eu espero não me confundir, porque quando eu me confundo, eu volto para minha língua materna. Então, se você não compreenderem mais o que eu estou dizendo, é porque eu estou confuso. Sou Memeka Ali. Vim da Nigéria, de Maria Imaculada, e trabalho com os Innu. Trabalhei com eles por 8 anos e agora estou em São Paulo, na Universidade de São Paulo, onde faço
mestrado em teologia prática com especialização em assuntos autóctones. E hoje eu vou falar sobre minha experiência missionária com os Inuits. Mas em vez de ser meu compartilhamento sobre essa experiência vai ser algo de fundo missionário. Então, quem conhece a Nigéria sabe que o catolicismo é muito forte. E como somos evangelizados, sobretudo pelos irlandeses no catolicismo, que se torna como uma força, então reclamamos isso. Então, eu venho de um país no qual a igreja é jovem. Cheguei no Canadá em 2014, em dezembro. E em 2023 fui para... 2003 já fui para o norte. E quando chegamos no Canadá e vimos que faz muito frio, temos variações do frio aqui. Então, do frio ao frio demais ao frio extremo. E lá no norte o frio era extremo. E quando eu cheguei, era só a temperatura estava só em menos 36. E quando eu vinha de 36 graus Celsius para menos 36, eu dizia, não teve muita mudança, só do sinal negativo na frente da temperatura. Mas não era uma questão de frio. Eu digo sempre, se as crianças sobrevivem aqui, então eu também vou sobreviver. Só que eles nasceram aqui, não eu. O que mais me impressionou foi chegar... A primeira participação foi no dia 24 de dezembro. E vocês conhecem, no Quebec, a igreja está cheia no Quebec, no dia 24 de dezembro. Talvez um bom católico vá para a igreja no dia 24 de dezembro. Então, chegar no 24 de dezembro, foi a missa de 8 horas. Meu corpo já estava 2 horas assentado, tentando lutar com uma língua que eu não entendia. E o sono que estava me cansando. Eu dormia e meditava, mas não tinha muita diferença entre um e outro. Mas depois do Natal, voltamos para a vida normal. Em que temos 3, 4 pessoas na missa, com 2, 3 padres. No início, eu me perguntava, por que 3 pessoas e 2 padres? Isso não é normal. Porque de onde eu venho, quando tem um padre, tem pelo menos 50 pessoas presentes. Senão, no domingo temos 1000 pessoas, 300. Ou as igrejas têm 3, 4 missas com 2 padres, com várias outras pessoas. Eu não entendia como é que continuávamos dessa forma. Então eu disse, ok, provavelmente cremos que em janeiro isso vai mudar. Mas quanto mais avançávamos, nada mudava. Será que vale a pena ter 2 padres para 3 pessoas? 3 pessoas, 2, 3 pessoas? Mas essas 2, 3 pessoas vinham sempre, regularmente, mesmo se na cidade não tinha outras pessoas. Elas não se desencorajavam, não se desestimulavam. E como uma revelação, eu disse, por que essas 3 pessoas não se cansam? Por que elas querem ver? Se essas 3 pessoas continuam a vir para escutar sempre os mesmos padres regularmente, por que 2 padres não podem estar também para aqueles que estão lá, que estão presentes? Então não é uma questão de por que eles não se desestimulam? Eles vêm sempre. Então por que eu vou me desencorajar, vou me desestimular? Porque mesmo se eles não vierem, não há problemas. Quando há casos em que chegamos para fazer uma missa e não tem ninguém, fazemos a celebração mesmo assim e continuamos. Durante 1 ano, porque os Oblats, eles têm um tempo de... Eles
gosto de passar tempo ajudando as pessoas que chegam. Talvez não somos os únicos. Não, no Quebec, há uma situação no Quebec em que, quando estamos no Quebec, mas não estamos verdadeiramente no Quebec. Aqueles que compreendem isso porque son tres mundos diferentes. Entonces se aprendió a vivir en ese mundo. Si somos humildes, va a ser fácil porque uno puede decir, no sé qué hacer y pido explicaciones. Pero si uno cree saber, uno se equivoca porque cuando uno cambia de grupo, todo cambia. Entonces me fui irse del medio indígena y preguntarla e ir con los quebequenses es diferente. Y cuando están con Canadá como tal, entre francohablantes es otra cosa. Imagínense cuando es entre francohablantes y anglohablantes. Entonces, todo este es el dinamismo que había que conjugar y aprender a vivir con ello. Pero lo que impresiona es que cuando uno está abierto, uno aprende muchas cosas. Dialogar, navegar entre dos culturas, es ver otros mundos, otras maneras de ver el mundo, pero también es una manera de aprender y de saber pues que uno puede entender lo que pasó. Yo había estudiado en Roma, en la Gregoriana, los que saben, y cuando uno llega de la Gregoriana, uno pues tiene que conocer toda la teología. Yo estaba preparando mi homilía. Yo sé que hay otros que no creen en eso, pero nosotros lo que pasamos por ahí creemos que nosotros pensamos que estudiamos en el mejor sitio. Entonces, mi teología ya no funcionaba porque había mujeres delante de mí con otras experiencias y que a lo mejor ni siquiera entendían el francés. Y cuando hablamos del Cristo resucitado, sí, pero cuando uno va más allá de esas palabras comunes, uno pierde a esas personas. Entonces había que bajar realmente de nuestra catedral y de todo lo que habíamos entendido para hablar, pues, de fe. Y es también una manera de evangelizar. Mi dificultad no fue al principio, porque al principio no conocía, pero cuando voy a comenzar a trabajar, quiero mostrarles que tengo cultura y que yo entiendo lo que viven, quiero que cambien cosas. Yo me acuerdo, 2 o 3 meses después de que yo llegara, teníamos una asamblea provincial de los oblates y me dijeron que hablara de lo que yo pensaba, de esa misión indígena y hacer una presentación donde dije, bueno, están en modo paliativo. Había sueños, había que despertarlos, había que hacer que las cosas cambiaran. Y yo soñé con los sueños, yo soñé con los cambios que yo quería traer, pero cuando empecé mi misión, finalmente después de 1 año, me confiaron una misión, pero yo llegué para 3 meses y nadie toca la puerta y la gente viene, 3 personas solamente a la misa del divino y el resto del tiempo estás en tu casa, nadie viene a tocar a tu puerta. Pero yo vengo de una iglesia donde el presbiterio siempre está lleno de gente, la gente viene a buscar al cura de manera regular. Entonces llegó a un sitio donde nadie le hace caso a los curas, prácticamente. Nadie le importa a los curas. Los que lo saben, lo saben. En Quebec vemos... y muchas veces yo digo, soy el padre tal y voy a dar la mano y me quitan la mano. Eso es me quitan la mano. Y a veces hay gente pues que no le gusta. Entonces la gente reacciona con respecto a la historia y esto es una cosa diferente. Entonces me dije, ¿por qué no vienen a misa durante la semana? Entonces, ¿a qué hora quieren que haga la misa? Y no me lo decían. Entonces yo insistía, bueno, vamos a hacerlo a las 4:30. Terminamos a las 4:30 de trabajar. Si lo quieren a las 4:30 lo vamos a hacer. Vamos a cambiar la hora a las 4:30 y no vino nadie. Entonces dije, bueno, ¿será que no entendí? ¿Será que no me expliqué? Entonces le pedí a alguien que me explicara. Y ahí me di cuenta que no van a misa durante la semana, pero como yo insisto, no me van a decir que no, vas a ir a la misa, está bien, te vamos a dejar, pero vas a ver que nosotros no vamos y vas a entender que no vamos.
Entonces entendí que no es siempre no. A veces un sí puede ser no en ciertos sitios y ahí empecé. Pero más allá de ello, también me di cuenta que aun cuando el domingo, cuando tengo 30, 40 personas, no veía a los jóvenes. Entonces me preguntaba si había jóvenes en esa comunidad. ¿Por qué yo no veo jóvenes allí? Y de repente, pues yo soy tímido por naturaleza, no se nota, pero sí lo soy y menos mal. Y ese encuentro entre las personas, bueno, con las que uno no conoce el idioma, cuando me bloqueé, cuando uno se bloquea, no sabe qué hacer. Entonces uno se retira. Entonces no quería pues a forzar a nadie. Tengo un colega que va de una casa a la otra, él habla la lengua. Yo no, yo llego a donde la gente y después de 5 minutos ya no sé qué decir. Así es. Entonces no puedo ir a ver a la gente porque no sé de qué hablar, no sé cómo discutir, no sé de qué quieren hablar. Pero me di cuenta de que había jóvenes que estaban allí para el deporte, en la escuela, estaban en diferentes sitios y yo me dije, bueno, la iglesia no es solamente un edificio, la iglesia está en otros lugares. Entonces había que buscar la iglesia donde no estaba y ahí finalmente decidí, si vienen a misa, haré la misa, pero si no quieren misa el domingo, yo paro, no sigo. Yo no voy a luchar. Si quieren venir el domingo, bueno, podemos hacer lo que ustedes quieran, pero me gustaría que hagamos algo que la comunidad decida hacer, que no sea lo que yo quiero, sino lo que nosotros queremos como comunidad. Si quieren que recemos el rosario o que hablemos y nos vayamos, vamos a hacerlo así. Ellos menos mal que pidieron la misa el domingo, pero si ellos me hubiesen dicho, no, vamos a venir el domingo, rezamos el rosario y ya, pues lo habría hecho. Porque para complacerme sin vivir, es mejor dejarles vivir lo que ellos querían vivir. Y decidí finalmente, pues, de ir a buscar la iglesia donde se encontraba. Y busqué el deporte. A mí me gusta el básquet. Entonces fui a jugar a básquet con los jóvenes. El primer año fui a jugar en los Juegos Indígenas como entrenador de básquet. Todo el mundo me conocía porque cuando juego soy muy competitivo. Así que hice la competencia con algunos entrenadores y me terminaron conociendo como el padre que juega a básquet. Los jóvenes no conocían algo así desde hacía mucho tiempo, no tenían un padre de la iglesia que podía jugar con ellos, no tenían este tipo de relación, pero lo que me impactó fue que después de un tiempo empezaron a llamarme hermano en lugar de padre. Me adoptaron como un hermano y me dijeron, tú eres como otro hermano nuestro. Había mucha gente que ataca la iglesia, porque y yo siempre decía, es porque la comunidad defiende a los hermanos. Y decían, ustedes son los que violan a la gente, que abusan de la gente. Y luego ellos me defendían diciéndome, es nuestro hermano, lo queremos, es nuestro hermano. Y entonces la comunidad empezó a defender a los hermanos, porque veían cómo estábamos haciendo la misión y empezamos a desarrollar amistades.
Más allá de todo esto, no fue fácil, pero me sorprendió mucho cuando me invitaron a participar en la encuesta sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas. Fui a hacer la oración al principio del evento. Si ya conocen cómo funciona esto en Quebec, pues había muchos periodistas, sale en la televisión, así que yo debía comenzar como la primera persona en pronunciar la oración para la gente. 5 minutos más tarde empezaron a hablar de mi hermano, que tenía 37 años y que había sido abusado, que había abusado a jóvenes. No esperaba escuchar tantas dificultades vividas por la gente de mi comunidad, de las comunidades indígenas. Cuando era el momento de la oración, yo tenía miedo de salir adelante porque sí me presentaron como el padre, pero no sabía que íbamos a hablar tanto de otros padres, otros hermanos míos. Me invitaron a pesar de esto. Si me invitaron es porque creen que podemos hacer algo, que hay un trabajo que sigue por hacer. En lugar de hacer una oración católica, decidimos hacer algo conjunto. Una persona comenzaba, seguía otra persona. 2 o 3 días seguíamos así. La gente venía a decirme, esto no ha pasado por ti. Y tenemos ganas de hablar de lo que hemos vivido. Entendemos que es difícil, pero nosotros hemos vivido con esto durante años. Y esto fue una consolación para mí, pero me sentí herido, mi orgullo, ¿no? Toda esta historia, porque tenemos muchas historias en el mundo misionero. No podemos olvidar todo lo que ha pasado, todo el mal que se ha hecho. Tenemos hermanos que han hecho más de 24,000 kilómetros a pie, que corrían durante todo el día, que caminaban 40 días en el bosque donde no había nada y que lo hicieron no para conquistar, pero porque realmente creían que existía esta necesidad entre los pueblos de conocer a Cristo. Entonces, estas historias que conocimos, pues somos los testimonios. Es esta gente que ha traducido los libros, que ha escrito los textos, que ha trabajado en esto y no hay que dejarlo en el olvido. Entonces, incluso en los momentos difíciles, cuando yo tenía miedo y decía, ¿qué hago aquí? Porque tenía la opción de regresar a mi casa y dejar de hacer esto. O podría decir también, no fui yo, fueron otras personas que hicieron esto, pero yo formo parte de esta misión, entonces tengo que ser responsable de lo que se ha hecho, porque cuando yo llegaba, todo el mundo me conocía como sacerdote. Había sacerdotes antes que yo. Si asumo el aspecto positivo de la misión de mis antepasados, pues también lo tengo que hacer con todo lo negativo que han hecho. No podemos olvidar lo que han hecho en el pasado, pero ¿cómo hacemos ahora? ¿Cómo hacemos cuando no sabemos ya qué decir? No sabemos hacia dónde ir. Hace falta aprender. A nivel no solamente de cómo me relaciono con la gente, pero a nivel teológico también. Había gente que llegaba a mi casa después de una comida y querían quedarse y al final
ofrecían una parte de su comida a Dios. En Nigeria, de donde vengo yo, esto es una forma de idolatría. Pero para esta gente, es gente que venía a la misa, no son, o sea, para mí estos son creyentes. Yo vi la fe en ellos y ellos sabían que más allá de todo lo que se ve, pues hay ofrendas que se pueden hacer. Y ellos saben que cuando terminan de preparar, de procesar un animal sacrificado, que hay que devolver una parte al agua. Hay que hacer estas ofrendas. Pero hay otros animales que tienen que seguir viviendo y que pueden aprovechar de esto. Entonces empecé a preguntarme por qué esto es idolatría. A veces tomo un ejemplo muy mundano, pero cuando creemos un sacerdote que va a un hotel que después de una... Para mí no hay duda, cuando se hace una ofrenda es una ofrenda a Dios. ¿Cómo se puede entender que solo la oración que pronuncio se convierte en otra cosa? Y después, cuando tomo la comunión y recibo a Dios, como a Dios, no es difícil para nosotros entenderlo porque tenemos fe y porque tenemos esta religión, pero imaginemos los que no están aquí, que nunca han conocido a Dios y que no entienden cuando dice se puede comer. ¿Qué van a pensar? Es una locura para ellos, pero para nosotros es la realidad y es la verdad. Entonces, ¿por qué? Otra forma de hacer las cosas es porque nosotros no comprendemos qué quiere decir, y si somos nosotros los titulares de la verdad y toda la verdad, pues tengo la verdad del mensaje cristiano, no tengo nada más. Pero cuando tomamos una cierta distancia y quitamos toda la fe que tenemos de la verdad revelada, la Trinidad, etcétera, cuando dejamos esto de un lado y empezamos o intentamos mirar nuestra fe como lo que es, pues no se entiende, ya no se entiende. No se come a Dios. La gente se rió cuando encontraron a los jesuitas o a los oblatos. Dicen, pues no, nosotros no comemos a nuestro Dios. Pero me tocó aprender a entender la espiritualidad del otro. Porque no hay que decirlo simplemente, ellos no lo dijeron por simple placer, sino que lo dijeron porque era su experiencia. Toda su vida ha sido condicionada y si tomamos el ejemplo del animal, si el animal no puede, que si se le quita la vida ya no puede cuidar de sus hijos. Entonces hay una ética, un elemento ético aquí. Y se puede llegar a ser un fetiche, pero en realidad es la sabiduría enorme y la convicción que hace que la gente siga a entrar en contacto con la naturaleza, que acepten las cosas incluso cuando no van bien. Entonces ahí me dije, esta espiritualidad tiene que ayudarlos. Entonces ahí me interesé más en la espiritualidad indígena. Entonces hice mi tesis sobre este tema, pero con relación a la pedagogía misionaria, y voy a terminar con esto, porque me di cuenta de que si siguiéramos haciendo lo que estamos haciendo, y no es solamente un tema de Canadá,
pero si seguimos con el catolicismo hoy día, incluso en 400 años los indígenas no van a ser católicos como nosotros quisiéramos, porque no ven el mundo de la misma forma, no tiene sentido para ellos. Entonces hoy tenemos la pedagogía europea. Hemos explicado, ellos lo aceptan, pero no entra en su forma de hacer las cosas. Entonces tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Cómo es que ellos comprenden las cosas? ¿Cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos tener un diálogo siguiendo su forma de entender las cosas y de creer? Esa es una pregunta en que me hago desde hace 2 años. He escrito sobre esto. Yo no sé qué más hacer, pero sí creo en la necesidad. Muchas gracias. Agradecemos al padre Ali por su testimonio. Yo, entre varias cosas que comentó, me quedo con el elemento de la hermandad, cuando le llaman hermano, hermano Ali, la cercanía, la proximidad. Y me hace recordar que muchos de nosotros aquí nos conocemos, quizás algunos nos hemos visto desde el congreso anterior, no nos veíamos, pero nos volvemos a encontrar y seguimos siendo hermanos. Aquellos que quizás no nos conocemos y hemos tenido esta oportunidad a través de este simposio de encontrarnos, nos saludamos con alegría y nos sentimos hermanos, miembros de una sola fe. Gracias, hermano Ali. Comentarios, resonancias que quieran compartir, aprovechar la ocasión, como este momento de iluminación. ¿Algún comentario, alguna resonancia? ¿Bien? Pues nada, muchísimas gracias, Ali, nuevamente. Recordemos, insisto, en que hemos querido abordar el tema en cuestión del simposio desde diferentes perspectivas, experiencias que también nos iluminan. Así que tuvimos ya la aproximación bíblica, tuvimos la iluminación a través del testimonio y ahora nos disponemos a otro tipo de iluminación, de compartir. Mucho se ha hablado de este acontecimiento de estar en Canadá, muy bonito. El padre Orlando hacía referencia en su saludo desde el Congreso en Argentina, el CAM 99, y cómo ha tomado este tiempo para llegar acá, tener esta experiencia, y en Puerto Rico, en el Caribe. Así que se tuvo en consideración estas experiencias de las Antillas, Estados Unidos y Canadá, también como 3 elementos fuertes de la experiencia de nuestro continente que también nos enriquecen, por lo cual ahora se compartirá esta experiencia misionera en las Antillas, lo que le llaman a nivel de organización de obras misionales pontificias las Antillas, que geográficamente pudiéramos decir que son las Antillas menores. Y en este caso el padre Esteban Cross, director nacional de las Antillas, estará con nosotros compartiendo esa experiencia, esa manifestación del Espíritu, ese dinamismo misionero que se vive en las Antillas, y nos compartirá sobre esta experiencia en nombre del obispo Gerard County, obispo de San Vincent y Granada, que originalmente compartiría este espacio con nosotros y que se ha excusado, y que entonces en su nombre el padre Esteban, que recibimos con un fuerte aplauso, estará compartiendo sobre esa experiencia misionera en las Antillas. Padre Esteban, te escuchamos. Sí, puedo hablar en holandés. No, no hay traducción. Puedo presentar en español, pero voy a presentarlo en inglés porque es un texto de obispo
Gerard County. Y, representa la Conferencia Episcopal de las Antillas. Es obispo Jared County, es de la Congregación del Espíritu Santo, los puritanos, confrater de el padre Orlando. Me siento mucho, lamento que él no puede estar aquí. Voy a presentarlo, pero es el texto de obispo Gerard. God's work of art. El trabajo, la obra de arte de Dios, trazar el dedo de la mano de Dios en la tela de la ambición del Caribe. Permítanme comenzar con desearles un muy feliz día a todos. Saludos a todos desde el condado de San Vicente y Grenadinas, y a todos mis hermanos y hermanas de Cristo aquí reunidos para esta conferencia. Los saludo con los obispos de las Antillas, de la Conferencia Episcopal de las Antillas, como quizás sepan, esta región está formada de diferentes diócesis, de los neerlandeses, ingleses y franceses en el Caribe, y forma parte de CELAM. Dice el obispo que es un honor para él participar en estas reflexiones que culminarán el año entrante en 2024 en Puerto Rico. For affording this wonderful opportunity, which I have the honor of presenting. My presentation is entitled God's Work of Art, Tracing the Finger of God, of God's Hand, in the tapestry of Caribbean mission. I hope that by the end of the presentation you would have a better appreciation of the thinking that informed the choice of this title. In order to facilitate such an appreciation, in a short while, I will accompany you on an exploration of the title. At this stage, however, I would like to take you on a brief guided tour of the geographical, historical, and sociocultural landscape of the Caribbean region. Geographically, the area with which we are concerned stretches from the Bahama in the north, just south of the Florida Peninsula, to the northern coast of the South American mainland, tierra donde Guyana, Surinam y Cayán, la Guyana, donde se ubica pues la Guyana francesa, Cuba, Puerto Rico, Haití y la República Dominicana, todos se encuentran en la parte norte del Mar Caribe. Ellos también están incluidos en la serie de países que estamos tomando en cuenta. Ahora pasemos a la parte histórica, que es donde se establece la misión o se estableció. Antes de 1492, que es la fecha en que llegó Cristóbal Colón a la región, el espacio geográfico que hoy en día se llama el Caribe estaba habitado por pueblos indígenas de la región. Los dos grupos étnicos principales eran los taínos y los kalinago. El segundo grupo, llamado el grupo kalinago, del área del Caribe, de ahí el Caribe toma su nombre. Algunos incluso los llamaban los caribes. El pueblo taino a veces también se denominan los arahuacos y es un grupo pues que forma parte de uno mayor que lleva ese nombre. Cuando llegaron los españoles a finales del siglo XV,
una vida de servidumbre, esclavitud fue impuesta a estas personas, que resultó en lo que los obispos del AEC, en su carta pastoral, se llamó la evangelización para un nuevo Caribe, y eso los obispos lo llamaron, es una impresionante destrucción de la población. Y la Iglesia Católica ha sido identificada de manera histórica con este sistema de subyugación, y muchos lo vieron pues en sus misioneros como el arma eclesiástica de la empresa colonial española. Se conoció oficialmente con el nombre de sistema de encomienda, y algunos críticos han descrito este acuerdo como un intercambio de la mano de obra de los indios a cambio de bautizo. En la isla de Grenada hubo realmente acantilado enorme y había un mar turbulento abajo. Esto se llamaba como el Salto, y su nombre viene del hecho de que era un punto donde los pueblos indígenas en esa época se lanzaban a la muerte en vez de someterse a la servidumbre cruel de los colonizadores. Como institución, la Iglesia Católica fue identificada con este proceso de deshumanización de la encomienda, y también hubo voces proféticas también de incidencia en nombre de los pueblos indígenas, y esto por parte de un pequeño grupo de misionarios. Y en este respecto hay muchas personas que están familiarizados con Bartolomé de las Casas. Es un fraile dominicano y después un obispo que fue conocido como el apóstol de las Indias, y dada su defensa de los indígenas nativos. Y muchos no estarán muy familiarizados con el nombre de un hombre cuyas palabras tuvieron una gran influencia en Bartolomé de las Casas. Y estoy hablando aquí del cura español de la Orden Dominicana, el padre Antonio de Montesinos. Durante la mesa en la isla de la Española, el último sábado del advenimiento del 1511, en 1511 fue allí donde fraile Montesinos, él dio su sermón histórico condenando los encomenderos, los colonos españoles, por el horrible tratamiento que hacían hacia los pueblos indígenas. Después de haber consultado con sus colegas, el padre Montesinos habló con los colonos y les dijo, para poder tienen que buscar que estos pecados, están cometiendo unos pecados contra los indios. Y siguió con mucho coraje diciendo, esta voz les está diciendo a ustedes que están cometiendo un pecado mortal, que ustedes van a vivir y van a morir en ello, con la crueldad y la tiranía que ustedes utilizan a la hora de tratar a estas personas inocentes. Y él y sus confrades no estaban de acuerdo con la manera en que estaban tratando y esclavizando a estos indios de manera indigna. Y fue muy importante la posición que adoptó el padre Montesinos en su sermón, quien le preguntó a su público, ¿acaso estos indígenas no son seres humanos? ¿Acaso no tienen un alma racional? ¿Acaso no tienen que amarlos como ustedes lo aman a ustedes mismos? ¿Estos indígenas acaso no son seres humanos? ¿Acaso no tienen un alma racional? ¿Acaso ustedes no tienen que amarlos así como se aman a ustedes mismos? Y este tema de la humanidad de las personas subyugadas
se ha identificado por varios investigadores como el tema primordial de la empresa colonial. Y esto está en el centro de la antropología que informó cada fase de la dominación colonial. Por lo tanto, es imperativo que este tema sea discutido de manera frontal y que haya una discusión teológica significativa que busque, pues, tratar la Iglesia en su misión de evangelización y reevangelización en el contexto caribeño. Después de varios años de este sermón del Padre Montesinos, este tema fue el tema de la incidencia de las casas en pro de los indígenas, y esto fue durante los famosos debates de Valladolid de 1550 entre el obispo de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda fue un jurista que representaba los intereses de los colonizadores españoles, los que se llamaban encomendadores. Y en su discurso, Sepúlveda justificó esa esclavitud tan dura de los pueblos indígenas de las Américas. Justificó esta esclavitud de los pueblos indígenas de las Américas, y al hacer esto, Juan Sepúlveda utilizó la categoría filosófica de Aristóteles de los esclavos naturales, argumentando que los indios no eran humanos y que por lo tanto podían ser esclavizados. Y se refería a ellos como hombrecillos en vez de hombres. Entonces, con esto, pues, eran personas subhumanas, y Sepúlveda argumentó de que de hecho era por su bien y por su beneficio que ellos debían ser esclavizados. Debido al efecto de las condiciones de trabajo tan duras y el contagio de enfermedades europeas y también la ejecución de sus opresores, la población indígena disminuyó de manera considerable. Los colonizadores, tanto los españoles como otros, tuvieron que encontrar una nueva fuente de mano de obra. Y para ellos, pues, se volcaron a África. Y así empezó esta trata de esclavos de africanos, y esto, pues, constituye otro capítulo horrendo de brutalidad en la historia de la humanidad. Lamentablemente, misionarios y la Iglesia cristiana, con su complicidad y también, pues, buscando acomodar teologías, ellos bendijeron y apoyaron esta antropología subyacente deshumanizadora del sistema, dando una legitimidad divina a toda esta empresa. Esto fue cierto para todos los poderes colonizadores y sus instituciones eclesiásticas afiliadas, así como misiones. Fue una cooperación completa. Y en este sentido se dio el famoso debate Codrington, donde se discutió si los esclavos debían ser bautizados o no. Si los esclavos debían ser bautizados o no. Y la posición final fue que no debían ser bautizados. ¿Y por qué? Porque si se bautizaban, ya no podían ser utilizados como esclavos, ya que el bautismo les iba a dar a ellos, les iba a restaurar la dignidad del cristiano. Entonces, qué lógica tan impresionante. Pero esa lógica indica claramente que a esos esclavos se les consideraba definitivamente menos que humanos. Uno de los medios principales utilizados para quitarle la identidad a los esclavos africanos era quitarles su nombre original
e imponerles un nombre extranjero. Pero esto solamente fue parte del proceso. Digamos que fue la punta del iceberg, por así decirlo. El proyecto de retirarles la identidad fue mucho más allá que esto. Había medidas deliberadas que se tomaron en cuenta para quitarle a los esclavos lo que se puede llamar su memoria cultural. Esto va a incluir su lengua nativa, sus culturas, sus rituales religiosos, etc. Y era una especie de, se quería inducir una especie de amnesia histórica y cultural. Y evidentemente esto no se hizo a través de una persuasión con palabras solamente. En algunos puertos donde llegaban los esclavos directamente de África, donde iban a campamentos, o una vez uno de esos lugares fue Barbados. Y en esos campamentos ahí se hacía un proceso en los que ya acababan de llegar y habían diferentes procesos en este proceso, y era separar a los que pertenecían a la misma etnia y grupos lingüísticos con el objeto de reducir la comunicación entre los esclavos. Y en este proceso todo fue muy difícil y esto fue mucho más cruel, porque básicamente se diseñó para que los esclavos entendieran quién era el jefe. Y como lo dijo un escritor, estos campamentos era para torturar a los esclavos para que fueran obedientes. Y además de estas medidas, tal y como un complemento para reforzarlo, había había grupos de leyes para los esclavos, y bajo estas leyes para los esclavos en Surinam, de donde yo vengo, el matrimonio estaba prohibido entre los esclavos. Los hombres se utilizaban como sementales y se iban de una plantación a la otra para dar este servicio de padrote, de fecundar, y esto era lo que se producía. Y entonces no se permitía ni relaciones permanentes ni que hubiese lazos familiares. Entonces esto era muy diferente de esa forma de familia que había en África. Una vez que habían sido fecundadas, bueno, esto fue una normativa que duró siglos, y esto hoy en día esto es un comportamiento que es irresponsable, inmoral y que lamentablemente existe todavía hoy en día. Empezaba con su captura y con su transporte a través del Atlántico a un destino desconocido. Básicamente se les afectó su identidad, su dignidad. Estos esclavos africanos en el Caribe se los desraizó, se les eliminaron sus raíces, se desenraizaron. Ahora, con la abolición de la trata de esclavos en África a mediados del siglo XIX, los colonizadores necesitaban trabajadores para que trabajaran en las plantaciones, y para poder satisfacer la necesidad, los trabajadores migrantes, básicamente de China y Portugal, fueron contratados en primer lugar. Este arreglo falló, entonces los colonizadores ingleses y holandeses trajeron trabajadores de India y de Indonesia. Esto fue durante un contrato que se llamó como indentureship. Cuando las condiciones de existencia no eran tan duras para estos trabajadores, así como fue para el caso de los esclavos africanos y los indígenas antes que ellos, había, sin embargo, muchas restricciones y situaciones indignas que tuvieron que sufrir. Y
Todo esto fue una afrenta a la dignidad humana dada por Dios. Hoy en día muchas naciones caribeñas pues están buscando su independencia de sus de los colonos, de los holandeses, de los británicos o de los españoles, y han evolucionado y son repúblicas, y muchos han obtenido su independencia a principios de los años 60 hasta mediados de los 70. Sin embargo, quedan algunas dependencias que siguen siendo británicas, dependen pues de los británicos o de los holandeses, o que son pues pertenecen a los Estados Unidos. Y Francia tiene un sistema único de colonización, tiene lo que se llaman departamentos de ultramar. Y se trata de Martinica, Guadalupe y la Guyana Francesa. Dado este sistema de dominación internacional, de comercio y de finanza, el desarrollo económico sigue siendo un enorme desafío para la mayoría, por no decir todos los países del Caribe. La pobreza es un desafío enorme en la región. En el nivel intergubernamental existe una entidad regional que se llama el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe, encargada de establecer una cooperación en diferentes esferas entre los Estados miembros y últimamente crear, en última instancia, la integración regional. Y el año 2023 pues se va a celebrar el 50º aniversario de su creación. Ahora, la región, para seguir con esta composición étnica, está formada por grupos étnicos diferentes. El más numeroso está formado por las personas que son descendientes de africanos. Por su historia colonial, el Caribe, en la parte sur del Caribe, como por ejemplo Trinidad y Tobago, Guyana y Surinam, tienen una demografía que es mucho más cosmopolita que los otros países de la región. Y del mismo modo, aparte de la presencia de las corrientes católica, protestante, evangélica, del cristianismo, hay un número significativo de hindúes y musulmanes en estos mismos países en comparación con el resto de la región. En toda la región hay también seguidores de las religiones tradicionales africanas. Estos grupos, por ejemplo, son el vudú en Haití, los orisha y el shango en Trinidad, los Winti en Surinam, la Pocomanía en Jamaica, y cuentan con un número importante y creciente de seguidores, ya que los afrocaribeños se sienten cada vez más atraídos por sus raíces ancestrales. Así que el trabajo para nosotros, la evangelización y la obra pastoral es mayor para nosotros. También están los bautistas espirituales que han sabido dar expresión africana a sus creencias cristianas. El rastafarianismo es otra religión en expansión en la región. Desde el punto de vista de su misión evangelizadora, esta realidad multirreligiosa sitúa a la Iglesia en el Caribe en una posición bastante diferente de las situaciones en las que hay una población y una cultura cristianas dominantes. La necesidad de un diálogo interreligioso surge aquí como una prioridad, sino un imperativo. Ahora, el año 1970 marcó un hito en la historia moderna del Caribe. Fue desencadenado por ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en el extranjero y junto con una confluencia de factores económicos y políticos en Trinidad y Tobago, la llama de la indignación se encendió entre los afrodescendientes en Trinidad y Tobago. La proverbial
olla de siglos de represión se había desbordado. Hubo manifestaciones en las calles de las dos principales ciudades del país, acompañadas del vigoroso cántico "Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso". Dilo alto, soy negro y estoy orgulloso. Pero nunca antes se había concebido que un afrocaribeño antes de este punto pudiera utilizar estos dos adjetivos, negro y orgulloso, juntos para describirse a sí mismo. Porque entre más blanco, mejor. Entre más negro, más oscuro, menos pobre, marginalizado. Del lado de mi padre soy una mezcla de africano, judío, del lado de mi padre, del lado de mi madre, portugués. Cuando mi madre murió hace 6 meses, que Dios la bendiga. Cuando era joven trabajaba a la edad de 17, trabajaba en el banco. Durante su época no se podía ni concebir la posibilidad de aceptar a una persona negra en el banco. Inconcebible. Así que el año 1970 se convirtió en el momento de la revolución del poder negro. Se detuvieron a los manifestantes y lo tuvieron en una prisión aislada en alta mar. Los manifestantes entraron en la Catedral Católica Romana de Puerto España, la capital, y exigiendo ver un Cristo de aspecto no europeo con el que pudieran identificarse. Tiraron pintura negra en las estatuas de la catedral y el crucifijo afuera de la Catedral de San Fernando, en la segunda ciudad más grande del sur, como expresión de su deseo de un Dios y unos santos con los que pudieran identificarse. ¿Los amigos hispánicos se acuerdan de los angelitos negros? Bueno, el joven y el nuevo primer arzobispo local de Puerto España, el ya fallecido Anthony Pantin, una persona legendaria, hermosa, maravillosa, y falleció acompañado por el obispo. Y hubo 3 días en los que la gente tomó todas las calles para ir a honrar y hacer homenaje a esta persona. Y solo había asumido este puesto unos meses antes. Solo tenía 38 años de edad y hablaba con un acento maravilloso de la región. Su predecesor fue un obispo irlandés, pero la primera vez una persona local, joven, fue durante la época del poder negro y empezó a dialogar con los manifestantes, escuchando respetuosamente a sus puntos de vista. Apreciaron su presencia y su conversación. En ningún momento le hicieron daño ni le faltaron el respeto. Y en las semanas siguientes el arzobispo Pantin hizo saber que estaba pensando en unirse a una de las marchas. Al final, el primer ministro le rogó no participar y al final dijo que
bueno, que no lo iba a hacer, pero dijo que no iba a vivir en el palacio, el bello palacio del arzobispo, sino que pues tomaría la responsabilidad como sacerdote de la parroquia en una de las zonas más pobres de la ciudad. Si conocen Puerto España, está en la costa y luego está la Loma y ahí arriba es el barrio más pobre. Es un lugar donde hay muchos inmigrantes ilegales, hay mucha violencia, desempleo masivo, problemas de drogas. Y este nuevo arzobispo joven decidió vivir en la zona, la parroquia del Aventil, en lugar de la casa del arzobispo. Una vez me dijo que el primer ministro le rogó que y le dijo que tener al arzobispo en la Aventil era un problema muy grave para la iglesia, porque si lo mataran, el gobierno sería el culpado. Entonces decidió regresar al palacio del arzobispo después de escuchar estos argumentos, pero dijo que había tres condiciones. En primer lugar, no se va a llamar palacio, es la casa. Número 2, debo tener el derecho de recibir cualquier visita 2 o 3 mañanas por semana sin cita, solamente hacer fila, venir a visitarme. Y tercero, le dije al primer ministro, dijo, nunca voy a dejar de estar al lado de la gente. Y eso lo tiene que saber. Tenía hermano, también sacerdote, y los dos miembros de la congregación del Espíritu Santo, y su hermano, el padre Gerard Pantin, dejaría su puesto de profesor en uno de los institutos de secundaria más prestigiosos del país para fundar una organización de desarrollo para el desarrollo de zonas pobres llamado CERVOL, y inició su trabajo en ese mismo distrito de Levantil para atender las necesidades de los residentes de este lugar. Para Gerard, esta acción era coherente con el enfoque del desarrollo tratado en la encíclica de 1967 del Papa Pablo VI, Populorum Progressio. Como en el caso del diálogo de su hermano, el arzobispo Anthony Pantin, con los manifestantes del poder negro, la escucha profunda y respetuosa y el diálogo del padre Gerard Pantin con los residentes de Levantil dieron origen a CERVOL. CERVOL empezó con una marcha en Levantil con el padre Gerard, seguido por un diálogo con algunos residentes, todos sentados al lado de la calle. Y este diálogo tenía el propósito de discernir las necesidades de la gente a través de la escucha. Desde este momento, CERVOL ha crecido enormemente y el modelo de desarrollo de CERVOL se ha reproducido en varios países del Caribe anglohablante. Así que Gerard dejó muy claro que como miembro de una congregación misionera, en su opinión, la empresa en la que se había embarcado suponía para él la apertura de una nueva frontera misionera. Otra anécdota personal, cuando estaba en mi primer año, muy joven, 18 años, primer año de mi formación, el hermano del arzobispo llega y dice algo que para mí fue un momento de conversión pastoral.
una mañana, poco tiempo después del movimiento del Poder Negro, me di cuenta de que ahí estaba un misionero de la congregación. Mi misión es de instruir a los hijos de los más ricos del país, porque los ricos querían mandar a sus hijos a estos institutos porque tenían la mejor educación, ofrecía la mejor educación. Pero él dijo, tengo que ir a la Ventil y preguntarles qué necesitan. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué podría significar la iglesia para ti? Y luego dijo, bueno, me enorgullece decir que tanto Anthony Pantin y su hermano fueron miembros de la Congregación del Espíritu Santo, una congregación con la que siento todavía un gran sentido de pertinencia. Los dos ahora fallecidos, estos dos hermanos, demostraron la gran importancia de la escucha y del diálogo para llevar a cabo la misión evangelizadora de la iglesia. El padre Gerard nos ha dejado el legado de un modelo de iglesia de misión y de desarrollo, mientras que la causa de canonización de Monseñor Anthony Pantin está abierta ahora. Tras la efervescencia social de la Revolución del Poder Negro, hubo un nuevo y más sano sentido de sí mismo entre muchos de los afrocaribeños de la región. En ciertos aspectos, la vida social se vio considerablemente afectada y cambió a mejor. También las iglesias de la región se vieron afectadas por el auge de un nuevo sentido del yo que invadió la sociedad caribeña en el periodo inmediatamente posterior a 1970. Hubo una confluencia de factores que dieron lugar a ello y que en cierto sentido se reforzaron mutuamente. Aparte de la revolución del poder negro sociocultural, solo habían transcurrido 5 años desde el Concilio Vaticano II. Pocos años antes habían comenzado los nombramientos de los primeros obispos nativos o locales para las archidiócesis de la región. El liderazgo de la iglesia caribeña estaba cambiando. Los miembros de la iglesia en general veían ahora sus propios rostros reflejados en los de sus líderes. Esto fue el momento en el que se produjo una autovalidación. En el espíritu de indigenización o inculturación, alentado por estas enseñanzas del concilio, se produjo un estallido de creatividad y expresión cultural caribeña en relación con la liturgia. Se compusieron misas enteras y especialmente nuevos himnos que reflejaban la identidad y el espíritu caribeños. Muchos de ellos en el criollo o el dialecto local de la diócesis en particular. Había un sentimiento inconfundible de que la Iglesia del Caribe estaba viva y ardiendo. Fue también en esta época, concretamente en 1973, cuando se creó la Conferencia de Iglesias del Caribe como organización ecuménica regional del Caribe. La organización contaba entre sus miembros con iglesias de las 4 áreas lingüísticas del Caribe: neerlandesa, inglesa, española y francófona. Una membresía más inclusiva incluso que el organismo intergubernamental CARICOM, que también se creó en ese mismo año, en 1973. El CCC, la Conferencia de Iglesias del Caribe, estaba formado principalmente por iglesias protestantes en un hecho histórico. La Iglesia Católica Romana, formalmente a través de la AEC, se convirtió en miembro fundador del CCC.
En la década que presidió al Concilio Vaticano II y en la época inmediatamente anterior a 1970 se produjo un aumento de las vocaciones locales, sacerdotales y religiosas en Trinidad y Tobago y en otras partes del Caribe. En Trinidad y Tobago, las vocaciones sacerdotales se dieron tanto entre el incipiente clero diocesano como entre las órdenes y congregaciones religiosas. El número era tan grande que la provincia de Trinidad de la congregación pudo proporcionar hombres para una misión agentes en Nigeria. Con el estallido de la guerra de Biafran a mediados de los años 70, aquellos sacerdotes trinitarios regresaron a casa, algunos de ellos ocupando puestos de enseñanza en los dos institutos de la congregación. Y años más tarde, estos sacerdotes que estaban en los colegios salieron a una nueva misión en Paraguay. Algunos años antes de mi ordenación sacerdotal, y durante algunos años después, la provincia dio a los hombres la opción de ir a misiones en el extranjero o quedarse con el trabajo de la congregación en casa, por ejemplo, en el campo de la educación. Yo y otro antes que yo fuimos a México lindo, para servir como parte de una misión internacional allí. Ahora, después de casi 20 años en México, estoy de vuelta, pero con una misión muy diferente ahora como obispo de San Vicente y Grenadinas. También debemos señalar que una congregación misionera, Misioneros de los Pobres, fue fundada localmente por un sacerdote jamaiquino, el padre Richard Ho Long. Esa congregación ha tenido un alcance significativo tanto en la zona del Caribe como fuera de ella. Ahora vamos a explorar el título. Una vez que hemos visto pues este paisaje y que hemos visto todo esto, vamos a volver a ver los elementos de mi presentación. Entonces el trabajo de Dios que muestra pues el dedo de la mano de Dios en el, digamos, en el tapiz de la misión europea. Entonces, primero podemos ver que esto viene de la carta de Paulín a los Efesios y este título habla de las personas como un todo. Y bueno, es Dios, es Cristo Jesús. Y este énfasis está en el Dios. Es Dios el que está haciéndolo como su gente y las personas es el trabajo, es la obra de arte de Dios. Y tratando de ser consistente con la consistencia pues de esta metáfora de una obra de arte, pues un tapiz y el dedo pues que pinta y hace ondas, también quería tener esta referencia metafórica al Espíritu Santo como el dedo de la mano de Dios. Ese dedo de la mano de Dios es una metáfora del Espíritu Santo y la pintura que forma en mi presentación, este dibujo, serán que se observa la prominencia en la imagen del cisne que representa al Espíritu Santo. En tercer lugar, y muy importante, el título no es una pregunta, es una declaración clara, es afirmativa. La obra de arte de Dios y ha escogido el dedo de la mano de Dios en el tapiz del Caribe y tenemos una convicción de fe que Dios es el que ha entretejido las diferentes hilos de las experiencias históricas de ese tapiz, de su plan para y las personas para y por las personas del Caribe. Esto ubica a los pueblos del Caribe con sus hilos históricos de dolor, de angustia, pero también de alegría y de esperanza en un plan salvífico universal mucho más amplio donde
Dios quiere que todo el mundo sea salvado. Saben que el Caribe pues es conocido por el steel pan, y en una parte no publicada sobre este pan, el secretario general de las iglesias del Caribe, Gerard Granado, reflexiona sobre el proceso de cómo ese pan se forja. Ese steel pan es forjado, es calentado, es martillado. Entonces, de su estado insignificante de un barril de petróleo, a través del martillado se vuelve un instrumento musical muy afinado, y es un instrumento que se toca en orquestas por parte de personas para reunirse en la alegría y en armonía. Gerard Granado le gusta hablar de este proceso del pan al trabajo de Dios para salvar a las personas de nuestra región, llamándolos pues de la oscuridad, de las condiciones degradantes y pocas y dignas de la encomienda que los tenía en esclavitud, y a una relación social hermosa con estructuras que se caracterizan con un modo de vivir mucho más digna, mucho más participativa, mucho más armónica, que se llama koinonia. Y Granado concluye su reflexión ofreciendo la siguiente juxtaposición: dolor y personas, pan y posibilidad. En cuarto lugar, con el título, que es la obra de arte de Dios, que es pues del dedo de la mano de Dios, tenemos el tema de la misión, el concepto pues de ese dedo de Dios que nos presenta el tema del discernimiento. Y aquí esto recordarán esos versos maravillosos del profeta Isaías, que decía: ves, estoy haciendo algo nuevo, puedes verlo, no lo puedes ver. Y esto último no lo puedes ver. Y entonces esto es la evangelización, no puedes verla. Entonces, sin lugar a dudas, es desde la perspectiva del del tercer y cuarto tema aquí mencionado, el segundo, que los obispos de la EC dijeron lo siguiente en su carta pastoral del año 1992, que se llama Evangelización para un Nuevo Caribe. Y cito: con frecuencia olvidamos que Dios está revelándose continuamente en eventos históricos y políticos. Y es en el párrafo que lo precede inmediatamente, los obispos dicen: la Iglesia tiene que discernir dónde están heridas las personas el día de hoy. Y el obispo dice que quiere dedicar esta presentación de manera muy especial al pueblo de Haití, a estas hermanas y hermanos del Caribe que siguen luchando a diario para reclamar su dignidad dada por Dios como hijos de Dios, con una manera de remodelar su sociedad. El papel del Espíritu Santo es importante entender que aun cuando pues se nos ha llamado, bueno, está llevado por nuestra fuerza, nuestras maniobras sobre el Espíritu Santo. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica de 1990, Relatores Missio, dio una intención al papel del Espíritu Santo en misión, dedicó todo un capítulo a ello, y el título habla de por sí, habla pues el Espíritu Santo, el agente principal del Espíritu Santo, es su misión. Y para ver este espacio caribeño para la misión, después de años de dolor, ahorita estamos en un espacio de posibilidades.
y estamos en una nueva Jerusalén, el espacio caribeño para la misión. Estamos en esperanza, las personas del Steel Band y este martillado de la historia con esta banda de nuestros ancestros, todos aquellos que trabajaron y que pues han trabajado y están buscando pues una renovación, unos nuevos testigos, los que están en los márgenes de la vida, aquellos cuyo sentido ha estado influenciado por la historia y que tienen que llevar esa carga de la pena, esa dignidad ha sido resuelta porque ellos son los que han sido invitados por Dios a celebrar, a reunirse alrededor de Dios y transformarse en la obra de arte de Dios. Y finalmente, dos puntos muy simples, porque tengo que terminar en esta hermosa presentación del obispo. Quiere mencionar que el aspecto ecuménico es muy importante para él. Y ese número 77 de su encíclica Evangelii Nunciatis, y el Papa también trató este tema de manera bastante sustancial. El Papa dijo que el poder de la evangelización se va a encontrar disminuida de manera considerable si aquellos que proclaman el Evangelio están divididos entre sí de diferentes maneras. Este tal vez es una de las grandes enfermedades de la evangelización hoy. La unidad entre los seguidores de Cristo están pasando la prueba de la credibilidad de los cristianos y de Cristo en sí. Entonces, sigue pues con estos testigos ecuménicos, estos testigos de manera conjunta van a reforzar la evangelización. Y cierra diciendo: centrarse o mencionar la Eucaristía como un acto de la Iglesia de gracia por excelencia, gracias a Dios por su trabajo de creación, por su trabajo de reconciliación y de sanación. De manera que veamos ahora a María, Madre de la Evangelización, buscar la inspiración y el apoyo de María y su alegría, quien pues va a anunciar la obra de arte de Dios entre los pueblos del Caribe. Tal vez María también va a entablar, comenzar una jornada de evangelización con esta urgencia que tenemos de que haya una Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, Padre Esteban. Una realidad de ese mosaico cultural, ese mosaico social tan diverso en las Antillas, en todo el Caribe. Abrimos el espacio para algún comentario, alguna resonancia que se quiera traer en este espacio. Tenemos como siempre los micrófonos disponibles. Nosotros en el Caribe, como es la primera vez que llega un congreso, pues también hemos querido hacer un énfasis cuando vemos el signo. Las islas están desproporcionadas a la realidad, ¿no?, del signo, no son así de grandes, pero aunque así nos sentimos también de corazón. Por el tema de que la representatividad también es muy importante. Y nosotros en más de 500 años de evangelización, pues también queremos ahora nuevamente volver a compartir desde nuestra experiencia de fe, desde nuestro ser iglesia en Puerto Rico, pero no solamente en Puerto Rico, lo que representa también el Caribe, incluyendo las Antillas. Por eso hemos intentado hacer un esfuerzo
muy grande, no solamente con el tema de los intérpretes y traducciones, sino también de dar una mirada a esa realidad evangelizadora de tanto tiempo y que eso también pueda enriquecer la reflexión teológica rumbo al Congreso. Así que nada, Padre Esteban, nuevamente gracias y gracias a Monseñor Gerald County, que entonces pueda extender nuestra gratitud. Ah, mira, sí, hay una pregunta, sí, un comentario por aquí. No, sí, hello. No es tanto una pregunta, sino una llamada de atención. Estamos preparando el Congreso Americano Misionero en Puerto Rico y me parece que la presentación que ha hecho nuestro hermano debe orientar nuestra mirada hacia ese Caribe, porque yo soy puertorriqueño de la diócesis de Caguas y nos han hecho mirar a otros lugares y estamos tan cerca del Caribe nosotros. Estamos en el Caribe, pero para mí es totalmente novedoso, no tanto la historia de Bartolomé de las Casas y de Montesinos, que obviamente es parte de nuestra historia del Caribe, sino de los acontecimientos que se han ido dando en las Antillas Menores y de resurgir de la iglesia allí. Y nosotros tan cerca, bueno, yo que desconozca ese camino, para mí es un escándalo en términos personales y pienso que esta preparación al Camp 6 debe abrir nuestra mirada, un horizonte mayor, una visión mayor. Eso es lo que quería decir. Y como decía, le comentaba al padre de los Hechos de los Apóstoles, creo que Padre William. El padre, Padre William. William, que los Hechos de los Apóstoles no tienen final. Son un horizonte abierto de la obra del Espíritu. Sí, esos dos comentarios quería hacerlo en vías a la preparación del Congreso Americano. Que tengamos esa mirada al Caribe y esa apertura, ¿verdad?, del Espíritu que quiere seguir obrando. Gracias, Padre Jorge. Monseñor Alberto. Sí, mientras escuchaba esta presentación, una y otra vez venía a mi mente y al final con la dedicatoria que hizo Monseñor de su conferencia al pueblo de Haití, me preguntaba si, no sé, este no es el momento quizá porque nos hemos extendido bastante, pero me gustaría conocer si algo de la realidad de Haití como ellos la están viviendo, porque Haití de alguna manera para nosotros es un mundo desconocido prácticamente, pero quizá la relación con ellos desde la conferencia de las Antillas es más cercana, más vívida y tienen más conocimiento que pueden compartir nosotros de la realidad que está viviendo en ese hermano país. ¿Quieres comentar algo? Esa cruz es una foto de una pintura de un pintador de Haití. So es parte de la dedicación. Y fue en un parte de metal que el artista usaba para pintar que es su fuente de esperanza, su fuente de vida. Y entonces esta foto el obispo County usa como dedicación al pueblo de Haití. Gracias. Monseñor Eusebio. Gracias al Padre por recordarnos historias que nos traen a la actualidad, pues cruces que se siguen viviendo hoy. Ya Monseñor Alberto ha mencionado lo de Haití y creo que hay muchos problemas en estos momentos actuales, en estos países antillanos, que no sé por qué a veces están como ignorados a nivel internacional, no solamente en nosotros, a veces iglesias, sino también a nivel de organizaciones internacionales civiles, de derechos. Me parece que lo que se está haciendo con Haití en este momento, ignorando su situación a nivel internacional, es un grito que clama al cielo.
Sí, un último comentario por aquí, el padre Ali. Thank you very much. Muchísimas gracias. Creo que fue excelente escuchar ese testimonio. Al escucharlos, escuché diferentes tipos de espiritualidades que existen, pero mi pregunta es, en la expresión del catolicismo en la región, ¿qué parte de esa espiritualidad indígena entre los negros, entre los descendientes de africanos? Yo sé que en Cuba hubo mucha integración, pero siempre se siguió, pero yo estoy hablando de la iglesia oficial, cómo se ve y cómo se integra el aspecto espiritual de la identidad. Gracias. Ya existe hace ya como de 30 a 40 años un proceso entre los obispos de esta conferencia de las Antillas, donde cuáles son los pasos de la espiritualidad entre nuestra propia gente, dónde encontraron a Cristo, dónde tocamos sus heridas, pero también con dignidad, para tener canciones que reflejen precisamente eso, que hablen de eso, pero también en el dialecto. También ha habido una historia de 40 años de escuela de liturgia, pero el aspecto primordial también, cómo alcanzar y llegar a nuestra propia espiritualidad, nuestra propia experiencia espiritualidad con Dios en gracia, cómo pasar del dolor a la esperanza, cómo responder a Jesús de nuestra manera que no sea tomado prestado de otro lado, cómo rezamos, cómo nos unimos y cómo reflexionamos dentro de nosotros mismos. Hubo unas cartas que escribió el obispo y esto es un proceso que continúa en la región. Por aquí estamos ya sobre el tiempo. Quizás si con este terminamos, luego la discusión va a continuar en otros espacios. Con este continuamos. Sí, adelante. Durante los últimos 52 años, a través de toda la región del Caribe, ha habido una renovación tremenda en las vidas de los individuos, también en la liturgia, y mucho de esto se ha producido gracias a la renovación carismática católica. Nuestras liturgias son profundas, ricas, poderosas, y no tan solo esto, nuestras oraciones han sido compuestas por nuestra misma gente. La liturgia también incluye los aspectos culturales, danza, por ejemplo, tenemos escuelas de evangelización donde hay miles de personas en la calle que están tocando las puertas de los particulares calle por calle. Y de hecho, en 1990 en Trinidad y Tobago, la isla entera se dividió y durante 10 años nos aseguramos de visitar cada hogar del país porque queríamos dar el regalo de nacimiento de Jesús, y esa tendencia ha continuado en nuestro país. Incluso hoy hay gente que se está formando para ir a visitar a los hogares, y en toda la región esta renovación carismática católica ha tenido un impacto impresionante.
en que ha producido un acercamiento entre las personas. La misión sigue viva y hay comunidades, diferentes comunidades que están saliendo de esta renovación, y hay por lo menos 6 comunidades pontificias laicas y tienen, hacen trabajo para la curación del pueblo, trabajan en zonas donde hay pandillas, donde los niños no pueden ir a la escuela. En las comunidades están construyendo escuelas para los migrantes, los refugiados y toda esta gente. Así que en un sentido la misión ha ido mucho más allá en varias zonas. Estamos hablando de Jamaica y también en muchos otros países donde la vida de Cristo y la vida de la iglesia está entrando en los hogares. Y por último, quisiera decir que para nosotros la misión no termina en la iglesia. Para nosotros la énfasis de la iglesia está en la iglesia doméstica, que es el hogar, alcanzar a las familias para asegurarnos de que las familias que se hayan alejado ahora sean las familias que prendan el fuego y para que se pueda encontrar vida para el resto de las arquidiócesis. Agradecemos las intervenciones y cerramos con broche de oro. Las conversaciones y la discusión continuarán en la tarde, que precisamente hay un espacio para trabajos en grupos. Y para ello el padre Floyd, antes de irnos al almuerzo, nos va a compartir algunas indicaciones prácticas para el regreso. Entre ellas tenemos que llevarnos nuestras pertenencias y demás porque se van a reagrupar los espacios de esta sala. Así que el padre Floyd y la hermana Marina ya puede ir acercándose para la bendición de los alimentos en lo que el padre nos explica. Buenas tardes. Varias indicaciones. Primero, en la tarde, en el espacio del foro, vamos a tener equipos y mesas de grupo. Vamos a tener 9 grupos donde va a haber un moderador y un secretario. Esas personas les vamos a pedir que se queden 2 minutos una vez culminemos este espacio. También, ya de antemano, para el espacio del conversatorio, hemos designado unas personas que deseamos que también puedan estar presentes. Esas personas las voy a mencionar para el conversatorio de hoy, para que también se queden esos 2 minutitos para que podamos preparar el espacio de dinámica. Por eso, les pedimos que por favor llévense lo que tengan de usted en la mesa, incluyendo el aparatito para que usted lo maneje cuando regrese. Y así, cuando volvamos, en la entrada va a estar en la mesa, en los grupos y en donde usted debe estar ubicado. En la entrada van a estar los nombres de en cada grupo que van a estar participando. Van a haber hermanos de los diferentes países y nos hemos asegurado que al menos haya alguien que pueda manejar un poco la traducción para el hermano o para el compañero que quizás tenga alguna dificultad de los moderadores o de los que están en cada grupo. Les vamos a pedir que se queden los 2 minutitos al padre Jorge Cardona, al padre Eric García, a Rita, a Luis René, al padre Tiago, a la hermana Regina, al padre Carlos Manuel, a Sol Cristina, al padre Dinanué, a Carmen Mabel, a Licenit, al doctor Jorge Iván, a Angie, al padre Baltasar, al padre José Ocasio, al padre Sergio Espinosa, al padre Yolanda, al padre Salvador,
al diácono Jeffrey, a Sor María Victoria, a Ricardo, al padre Ricardo, al padre Gabriel Alberto y a Monseñor Alberto Figueroa. Muchas gracias. La mitad de la delegación, ¿no? Bendecimos ahora los alimentos. Recuerden apagar el aparato y le vamos a cantar cumpleaños a alguien que también un pajarito nos dijo que hay otra cumpleañera hoy, la hermana Irene de Brasil. ¡Felicidades! Muy bien, y con esta alegría de cumpleaños vamos a pedirle al Señor que bendiga los alimentos que hoy nos concede, que bendiga las manos que lo prepararon, que bendiga también a tantas personas que carecen de este alimento digno. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Buen apetito. Y a los que nos están sintonizando a través de las redes, regresamos nuevamente a las 2:30, hora de Montreal. Gracias por su sintonía. Buen provecho. Recuerden apagar los equipos y recuerden las intenciones. Le pedimos que se acerquen las personas mencionadas previamente para así no se olviden de llevar su papelito naranja. Gracias.